Bueno, gentes, vamos entonces a hacer un repaso de cómo teníamos que hacer un programa en el Codeblock y de cómo tenemos que hacer un programa en el PSEIN, digamos, ¿no? Las alternativas que tenemos para desarrollar, estamos en condiciones de trabajar en las prácticas 1 y 2. Entonces, yo voy a abrir el Codeblock. Estos son ejercicios que hicimos con el otro curso. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Como siempre, cuando empezamos a trabajar con cualquier aplicación, sea lo que sea, lo que le pedimos es un archivo nuevo. Hola. Acá te lo tenemos en inglés, así que vamos a File, New, File. Elegimos este de acá del medio, que dice C/C++ De todas estas alternativas, tenemos para hacer otras cosas, a nosotros nos interesa esta. Avanzamos, esta página no le damos bolilla. Acá elegimos C++. Ven que tengo estas dos opciones, lenguaje C o lenguaje C++. Nosotros necesitamos poner C++. Seguimos. Y acá vamos a decirle en qué lugar queremos almacenar la información. Entonces, yo lo voy a guardar acá en esta carpeta donde ya tengo lo que hicimos con el otro curso. Le voy a poner ejemplo. Al nombre de archivo y siempre tiene que terminar con .cpp. Profe, no estamos viendo la pantalla de usted. Perdón. No era más. Vamos de nuevo rapidito. File, New, File. Elegimos este de acá. C/C++ source. Archivo fuente de C++. Seguimos. Elegimos el compilador de C++. Venimos acá y elegimos dónde queremos guardarlo. Carpeta y el nombre que le vamos a poner. Yo le voy a poner ejemplo. Y le voy a poner .cpp. Siempre ponemos .cpp como extensión para que el Codeblock reconozca correctamente nuestro archivo. Y le decimos guardar. Y acá terminamos, finish. Bien. Entonces, seguramente a ustedes les habrá dado algo vacío, así, digamos, ¿no es cierto? Un archivo en blanco, sin absolutamente nada. Esto que sale acá es porque acá hay una configuración que ustedes tienen cómo hacerlo en el aula virtual. Tienen cómo ver cómo hacerlo, que les permite establecer un código por defecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner sí o sí? Recuerden que en la programación todo tiene que ser exacto. No puede ser o mayúscula o minúscula, o olvidarme un punto. Tiene que ser todo exactamente igual. Entonces, lo que sí o sí hay que poner es, primero, esta instrucción de acá arriba, que me sirve para incluir este archivo que está acá, que contiene cosas que nosotros necesitamos para entrada y salida de nuestro programa. Este no hace falta por ahora ponerlo. Sí. ¿Ese archivo tiene con el programa cuando lo instalamos? Sí. No hay que instalar nada. Nada. Directamente pones eso y listo. Este de acá, en esta versión del Codeblock, no hace falta ponerlo, así que simplificamos y lo dejamos así. Ponemos esta otra instrucción acá, using namespace std punto y coma, y después ponemos esto. Esta cáscara, este es el esqueleto donde van a correr todos nuestros programas. Siempre tiene que estar esto. Siempre. Y en el medio, acá, entre las dos llaves del programa principal o main, es donde nosotros vamos a poner las instrucciones.
Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una que diga que sea dados dos números que se ingresan por teclado, calcular la suma. Luego, informar si la suma es mayor o menor, si es mayor o igual o menor a 25. Dado dos números, calcular la suma. Luego informar si la suma es mayor o igual a 25 o menor a 25. ¿Está bien? Entonces, siempre decíamos nosotros que lo primero que tenemos que ver es cuáles son los datos de entrada. ¿Cuáles son nuestros datos de entrada? Son dos números. ¿Cuál es la salida que tengo que producir? ¿Un número o no? No. Es un texto, es un cartel. Un cartel indicando si la suma, fíjense que esto es muy importante, ¿no? Porque si yo muestro la suma no estoy haciendo lo que pide el enunciado. Si la suma es o no mayor o igual a 25. Bien, entonces, para llegar a esto, lo primero que tengo que hacer es calcular la suma y después de calcular la suma, preguntarme, hacerme una pregunta para poder terminar poniendo el cartel que corresponda. ¿Está bien? Así que entonces necesito variables para almacenar los valores que vamos a trabajar. Esas variables son todos números de tipo entero, así que pongo int. Por ahora vamos a trabajar siempre con valores de enteros, así que ponemos int acá. Y después los nombres que querramos que esas variables tengan. Yo le voy a poner lo que usamos casi siempre, N1 para no innovar, N1, N2 y suma. ¿Sí? Entonces, para la instrucción para ingreso de datos era C, acuérdense, C es el lenguaje. In es hacia adentro, ¿no? En inglés. Y después tengo el mayor que también apunta para el lado de adentro. Del otro lado vamos a poner el nombre de la variable a la que queremos asignarle ese valor que se ingresa por teclado. Entonces ahí lo que conseguimos es escribir un valor sobre la variable N1. Después de eso, si quiero hacerlo con N2, lo repito, pero con la otra variable. Ahí ya tengo entonces, y fíjense que siempre al final va punto y coma. Fíjense, en todas las instrucciones va punto y coma al final. Luego de eso va el cálculo de la suma. Y entonces lo que hacemos es, del lado de la derecha va la operación en sí. Después viene el operador de asignación, que es el que nosotros conocemos como igual de la matemática, pero en definitiva se traduce esto, se convierte en un número y ese número se escribe en esta variable. Entonces, ahora me falta preguntarme lo que el enunciado me plantea. Entonces, la decisión simple, el rombo en nuestro lenguaje de diagrama de flujo, en nuestro lenguaje de programación, es la palabra if, el sí condicional del inglés. Y entre paréntesis la pregunta que nos querramos hacer. La o las preguntas, ¿no? En este caso, preguntarme si suma es mayor o igual a 25,
entonces voy a informar eso, un cartel. La suma es mayor o igual a 25. Y yo quiero que esto, bueno, después se los muestro, y por el lado falso, si esto no es verdadero, el otro cartel que corresponde imprimir, ¿no? Que sería lo opuesto a esto, ¿no? La suma no es mayor o igual a 25. ¿Se ven? Entonces, para ejecutar esto, yo lo que hago es, puedo primero, miren, con F2 habilito acá abajo una ventana, que es la ventana que me va a indicar si tengo o no errores en este proceso de compilación. Sí. A eso después lo vamos a agregar. Eso está bueno, lo vamos a agregar después. Entonces, yo acá arriba tengo estos botoncitos. Puedo apretar este botón y lo que hace, dice build ahí, lo que hace es construye el archivo ejecutable. A partir de este archivo de texto que yo acabo de escribir, estas instrucciones, construye un archivo ejecutable que es digamos cuyas instrucciones pueden ser interpretadas por el procesador, ¿no? Entonces, aclarar si es, acuérdense, C-in es el ingreso y C-out es la salida, ¿no? En la salida puedo tener un nombre de variable o puedo tener un cartel, como en este caso. Entonces, aprieto acá y me dice que no tengo errores. Fíjense, si yo me equivoco, me quedó cut en vez de cout. Y ahí resulta que me dice abajo, ¿no? Dice cut no está declarado, no fue declarado en este ámbito, en este alcance. ¿Ven? Le falta una letra, cut no es nada. Para nuestro lenguaje de programación, cut no es una variable, no es una función, no es nada. Entonces se para ahí y nos dice que hay un error. En cambio, si todo está bien, me dice que no hay errores, ¿no? A veces puede aparecer warning, ¿no? También. Fatal error. A veces aparece también leyendas así trágicas. Y entonces, y este de acá ya construye el archivo y este de acá lo que hace es ejecuta el archivo. ¿Sí? Claro, yo acá no puse nada, entonces este programa, la primera instrucción que tiene, ¿cuál es? Estas son declaraciones y esto se ejecuta. Está el programa esperando a que yo ingrese un número. Yo sé qué pasa porque lo hice yo, pero si lo usa alguien no tiene la menor idea qué pasa. Pongo un 15 y pongo un 65 y el programa me dice la suma es mayor o igual a 25. ¿Ven? Pero, como dijo un compañero de ustedes recién, estaría piola de que yo ponga carteles indicándole al usuario que haga cosas. Entonces yo acá le digo, ingreso un número, así respetuosamente, nada de tutearlo, yo soy un tipo, le digo, ingrese un número. Y acá repito eso, ¿no? Entonces, ahora cuando vayamos a ejecutar, se pinta ese cartel en pantalla y yo ingreso los valores y el programa calcula la suma, analiza esos valores y emite el resultado que corresponde. ¿Se ve, gentes? ¿Preguntas? Bueno, por el Zoom, ¿alguna consulta?
¿Se ve, gentes? Profe, no sé si leyó, está diciendo que no estaba compartiendo. No, eso era hace un tiempo largo. Al principio tuve que repetir un poco. Peor el otro día que preparé un ejercicio largo, uno de los más largos de la guía, ¿no? Y el tipo hablando, acá podemos hacer esto, lo otro, pim, pim, y se lo mando a Mati, el otro profe de la materia, y me dice, no, dice, está bien la aplicación, dice, pero nunca compartiste la pantalla, así que como media hora con mi cara de tarado ahí, bueno, así que háganme acordar ustedes, ¿sí? De cuando, pero acá no, enseguida me hacen notar, yo estaba solo haciendo ese ejercicio para dejárselo para después, y claro, no me di cuenta, entusiasmado en la explicación que salía bárbara. Bueno, gentes, así que entonces, con esto pueden trabajar, con estos son las instrucciones que necesitan para resolver la mayoría de los ejercicios de la práctica 1 y 2. Hay por ahí un operador de resto matemático que vamos a ver después de resolver algún ejercicio para que vean cómo funciona. Así que entonces, esto sería en cuanto al uso del CodeBlock, que es una de las opciones. Si te parece, Brian, si tenés ganas de resolver este mismo acá. Sí, no queda otra. No, mentira. Así que ahora vamos a ver cómo sería la representación de esto en el PSEINT. Y estos mismos diagramas los pueden usar para hacer a mano. También pueden hacer a mano usando el código de C, ¿no? Digo en estos casos que estamos... Bien. Para ponernos a trabajar con los diagramas de flujo y el PSEINT, lo que hacemos es abrir el programa básicamente y después accedemos a esta herramienta, a este menú, que nos permite crearlo en versión de diagrama. O sea, lo que vamos a hacer es el diagrama de flujo de nuestro programa. Este panel está dividido en dos partes, pues en cada una de las figuras que podemos utilizar dentro de nuestro diagrama. Y la tercera, la segunda parte, es el panel donde vamos a dibujar nuestro diagrama. Lo bueno que tiene el PSEINT es que es completamente drag and drop. Eso quiere decir que yo puedo agarrar y arrastrar cada una de las distintas instrucciones que quiero representar a nuestro diagrama de flujo. En el caso del ejercicio que habíamos visto anteriormente, lo que teníamos que hacer era básicamente ingresar dos números, a hacer la suma y verificar si es mayor a 25. Entonces, para pedirle al PSEINT que ingrese un número, vamos a utilizar el simbolito para ingresar números. Lo arrastramos, le hacemos doble clic para editar el componente, y en este caso le voy a poner N1. Luego lo mismo, arrastro otro, y le pongo N2. Vale, lo voy a quitar ahí el N. Entonces ya tengo los dos números ingresados. Luego seguiría a hacer una operación, que en este caso era la suma. Básicamente es, arrastramos el rectángulo de operación, ponemos suma igual N1 más N2. Y ya tendríamos la operación de suma. Era básicamente hacer una pregunta. Si la variable suma contenía mayor a 25, mostraba un cartel. Mayor o igual. Mayor o igual a 25, le mostraba un cartel. En este caso, nosotros utilizaríamos que es el símbolo de las decisiones. Lo arrastramos, este rombito. El cual la configuración es muy simple. Acá van a poner la expresión lógica que ustedes quieran poner. En este caso es, si suma,
es mayor o igual a 25. Y luego está representado dos flujos distintos. El de la derecha, representado con una B corta, está el flujo de las instrucciones que ustedes quieren que sucedan cuando esa expresión sea verdadera. Y del lado izquierdo tenemos, representado por la letra F, todas las instrucciones, bueno, todas las instrucciones que querramos que se ejecutan cuando dicha expresión sea falsa. Se vamos a poner, en este caso, cuando era verdadera, vamos a escribir un cartel, y vamos a poner la suma es mayor a 25. Y podríamos hacer lo mismo poniéndole el no. Acá, para poder duplicar un elemento, si nosotros quisiéramos duplicar un elemento, como por ejemplo este es igual, en el lado falso la diferencia es que acá iría un no, es tan simple como mantener shift encima del elemento que yo quiero, le hago clic al elemento que quiero duplicar y luego suelto shift y suelto el clic y ya tengo el elemento duplicado. Ahora le hago doble clic para editarlo, le pongo no es mayor a 25. Ahora bien, si ustedes apretan este botón que está acá, que es como una lupita, lo que hace es les centra el programa para que esté completamente visible. Luego, si ustedes se fijan, el mismo PSIN, como se dio cuenta que es muy largo el texto, me puso unos puntos suspensivos. Para evitar que PSIN haga eso, de ponerme unos puntos suspensivos y después yo me confunda de saber qué es lo que está escribiendo ahí o no, podemos apretar este botón que está acá, que son una TX con 3 puntos suspensivos, y eso quita esos puntos suspensivos y me muestra siempre el total del diagrama. Bien, para poder probarlo, lo único que tenemos que hacer es apretar el botón de ejecutar, el botón verde que tenemos acá, y empieza a ingresar los dos valores que teníamos. En este caso le podemos poner 20 y 10, y podemos ver que dice que la suma es mayor a 25. Bien, como habían hecho en el programa de C++, también acá podríamos agregar los carteles. Igual, ¿no? Ponele por las dudas. Ah, ok. O igual. Mayor o igual. Bien. Igual que en C++, acá lo que podemos hacer es poner un cartelito para indicar que ingrese un número. Ingrese un número. Ponemos en los puntos. Y bueno, haciendo la misma técnica de recién, podemos duplicarlo y ponerlo en el de abajo. Y así ya cuando lo ejecutemos, voy a ponerlo ahí para que lo vean todo, cuando ya lo ejecutemos, bueno, nos aparezca ya con los cartelitos correspondientes. Si lo ingresó el 20 del 10, me dice que es mayor a 25. Si yo le doy reiniciar, con el botón que teníamos acá, me permite ejecutar de vuelta la aplicación. En este caso le voy a poner 15 y 5, para ver que no es mayor a 25, mayor o igual a 25. ¿Estamos? ¿Se ve, gente? Bueno, prácticas 1 y 2. Si tienen máquina, la máquina. Si no tienen máquina, papel y lápiz, a intentar resolverlo, ¿sí? Los símbolos, dejarlos visibles si querés, así. Si van a hacerlo con papel y lápiz, los símbolos que están ahí, ¿no? La entrada, mostrar cuál es el símbolo de entrada. Está el símbolo de entrada. Salida, que es exactamente al revés. La operación en un rectángulo y en la decisión simple, el rombo con las dos salidas para el lado verdadero y el lado falso, ¿sí? Así que adelante, gente, a meter los garfios en lo que se pueda, celular, notebook o papel y lápiz, y nos consultan. Prácticas 1 y 2. Casi todos los pueden hacer. Adelante. Vamos entonces a resolver un ejercicio de la guía que usa el operador de resto.
que es el único operador que nos puede llegar a resultar un poco extraño, ya que no usamos el resto de una división nunca nosotros de esta manera, ¿sí? Pero bueno, veamos. Vamos a generar un archivo nuevo. Le voy a poner de nombre resto. Daniel, no estás compartiendo la pantalla, ¿eh? Gracias por avisar temprano, porque lo único que hice hasta ahora fue abrir el archivo, así que ya mismo la comparto. Bien, lo que hice fue abrir este archivo, ¿no? El archivo este nuevo del código. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Una fábrica de alfajores. Vende la docena a 1.000 pesos y cada alfajor suelto a 100 pesos. Hacer un programa para que, dada una cantidad de alfajores, calcule e informe el importe de la venta. El importe de la venta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos a la entrada acá? ¿Cuáles son nuestros datos de entrada? ¿Cuál o cuáles? Cantidad de alfajores vendidos. La entrada es un número que es la cantidad de alfajores, ¿sí? ¿Y la salida qué es? Un número también. Es un número ese número es el importe, ¿no es cierto? De la venta. Entonces, si yo pregunto, digo, bueno, vendo 2 alfajores. Entrada 2. ¿Lo vieron? Este lo vimos un día que vimos acá, ¿no? Ah, bueno, entonces no hace Lo falta. podemos hacer más rápido sin hacer tanto detalle. Listo, vamos a hacerlo entonces. ¿Cómo sería? ¿No es cierto? Necesito la variable para la cantidad. Perdón, pero justo necesito otra variable para el importe. Sí. ¿Nos llevamos con el tiempo? Ah, porque yo me acuerdo de esto, haberlo incluso, lo mencionábamos como el de los autos, perdón. Hicimos el de los. Bueno, entonces, miren, yo puedo plantearme como sea el análisis. Una vez que yo tengo, yo de este número, que es la cantidad, tengo que llegar al importe, ¿no es cierto? Entonces, ¿el importe a qué va a ser igual? A las docenas multiplicadas por 1.000 más los sueltos multiplicados por 100, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque el enunciado de arriba me está diciendo eso.
El enunciado me está diciendo que cada docena sale 1000 y cada suelto sale 100. Así que el importe total lo voy a conseguir haciendo este cálculo que tengo acá. Pero docenas y sueltos no son cosas que yo sepa, porque yo no ingreso ni la docena ni los sueltos. Yo lo que ingreso es el valor de la cantidad. Entonces, si yo divido la cantidad por 12, me va a dar, si uso esto en programación, ¿no? Porque si yo me imagino, si yo pongo, por ejemplo, 30, ¿cuánto me da 30? Dividido 12. 2, algo, dice el animal. Vamos a poner acá cuánto me da. Entonces, si pongo 30 dividido 12, me dice 2,1 algo que es 5, ¿no? 2,5. Eso en la matemática tradicional, de todo lo demás de ustedes, está fantástico. Pero en la programación, nosotros tenemos recipientes de datos, que los podemos adecuar a lo que a nosotros nos resulte práctico usar. Por ejemplo, si mi recipiente de datos es un valor entero, el 0,5 se muere, se pierde. ¿Sí? Ojo, yo puedo hacer que mi recipiente acepte ese valor entero si lo necesito, pero en este caso yo quiero saber cuántas docenas hay. Y no me importa el coma algo. Así que si uso todas variables enteras, la división va a omitir la parte decimal. Y no me redondea. Si me da 2,9 me queda 2. No es que me redondea ni hace nada de eso. ¿No puedes usar la doble división? Brown division. ¿O acá no? Pero ¿para qué? Porque para que te omita. ¿Cómo así? es que lo va a omitir. Si uno está, ahí tenemos una cantidad que es un número entero. Y 12 es una constante entera. Y además docenas, cuando se avance con el algoritmo, también va a ser entero. Pero a lo que va Daniel es más conceptual en la matemática. Así aprendieron a dividir cuando estaban en primaria. No empezaron dividiendo, creo, ¿no? Con expresión decimal. Hicieron las divisiones donde tenían dos resultados, básicamente, ¿no? Se solía decir, tanto dividido tanto, el ejemplo es que voy a puesto 30 alfajores. Dividido 12 nos da 2 y sobran 6. Así aprendieron a dividir. Y eso también es válido para hacer un programa. Yo puedo decir cuánta parte me quedó que se dividió correctamente y cuánto no se pudo dividir y sobra o resta. De hecho, la palabra correcta es resta, porque eso es la parte que se pudo dividir, o la parte, en este caso, lo que nos queda 2 es el cociente, y ese 6 de ahí es el resto, ¿sí? Totalmente válido de dividir. ¿Ven? Yo tengo cosas que no son divisibles. Un alfajor, una cantidad. Esta es la parte entera de dividir 30 sobre 12 y este es el resto de dividir 30 sobre 12, ¿ven? Entonces, los sueltos va a ser lo que me quede de dividir del resto de dividir esa cantidad por 12. Y acá está ese operador, ¿ven? Ese operador, que es el operador de resto, en mi caso, si yo cantidad pongo 30, lo que me va a dar es esta parte de acá, que es el resto. Me va a dar 6. ¿Se ve? Siempre el resto va a ser de 1, un valor entre 1 hasta el valor que estoy dividiendo menos 1, ¿no? Y si imagínense que, o sea, es muy práctico ese operador, vos no lo usan así y ya está. Si no tienen ese operador, también pueden llegar a los sueldos. ¿Cómo sería? No tienen el símbolo ese de porcentaje que calcula el resto, pero tienen las docenas. Multiplicar por la división. Claro, quedarse con el cociente, que son las docenas, multiplicarlo por el número por el cual dividieron, eso les va a dar 24.
Y el valor original que era 30, hacen 30 menos ese resultado que es el resto. O sea, hay muchas maneras de llegar al mismo resultado. Esta es la más práctica, porque es un operador específico para eso. Bueno, entonces vamos a declarar las variables que vamos a usar. Cantidad, importe, docenas y sueltos. Acá le vamos a pedir al usuario que ingrese la cantidad de alfajores. Alfajores, me está dando hambre todo esto. Acá pido el ingreso en la variable cantidad. Y hoy Bien, entonces, me quedó toda esta cosa que hice para pensarlo afuera, entonces me está dando error, ¿no? Bien, si yo pongo 3, ¿qué resultado me tiene que dar el programa? 300. Si pongo 12, 1000. Si pongo 15, 11, ¿querés que ponga? ¿Hay alguna forma de que quede el programa corriendo? O sea, que se pueda repetir. Más Sí. adelante vamos a ver una estructura que permite que se repitan cosas. Son los ciclos. Yo envuelvo todas las instrucciones en un ciclo, que son los que vamos a ver dentro de un par de clases. Y no hace falta que yo lo ejecute. Sí, sí. Bueno, ven, nosotros ahí tiramos una serie de valores, siempre sabiendo cuál es el resultado, para que chequear que efectivamente nuestro algoritmo no tenga baches. Una cosa importante, no, todavía así lo mostrás también en Zoom, que no tiene que preocuparse por el momento. Pongo la... Sí. Si lo corremos de vuelta, por ejemplo, ¿no? Y ponemos cantidad de alfajores menos 5. Esto no tiene sentido. ¿Cómo compro menos 5? Entonces, el programa no hace ninguna evaluación al respecto. Va a tratar de calcular el precio de esto y el precio, como parto con un negativo, me va a quedar menos 500. ¿Ven? Entonces, esto claramente es un error en un sistema real, pero en esta materia le vamos a decir ambiente ideal, ¿sí? Cuando ingrese valores no se va a equivocar. 2.3. Eso también va a tirar un error acá, vamos a dar cualquier cosa, pero no tiene sentido y en el ambiente ideal no va a pasar. ¿Sí? vos declarás la variable de favores como entera, como acá. Si ingresas un plan, ¿no va a funcionar o te va a tomar la parte entera? Se rompe fíjate, vamos a probarlo. Se rompe el programa porque hay que hacer una evaluación. No, te toma la parte entera. No, supongo que sí, lo romper, ¿no? En este caso, ¿Declarar la variable? Si le pones flow, Si le ponen ahí sí. Si le pones letras, ahí sí se rompe. pero se queda con la protección. Bien. Yo lo pensé porque para mí por eso que la división te toma la parte entera, si no, no te da sentido. Porque también la declaraste como entera, ¿no? La división, el resultado de la división. Vos decís, ¿por qué no te queda como si lo hicieras con una calculadora, con Excel, y te No. queda el cociente? Claro, lo que explico recién es que cuando dividís con la división normal, te toma solamente el valor de entero. Pero eso no es porque declaraste la variable como entero. Si vos le pones float a la variable de división, te va a tomar el 2,5.
No, no es tan así tampoco, ¿no? El tema de por qué queda entera el resultado de la división, o sea, el cociente, es porque en el código, cuando estaba codificándolo, ¿viste el operador de división que está en la línea 23? Sí. Trabaja de dos maneras distintas. Si son dos enteras las expresiones que está dividiendo, hace el cociente. No importa que el resultado dé con coma. Chicos, Se queda con el cociente. esto Entonces, es importante, así que escúchenlo ahí porque... está haciendo entero. Si fuese alguno de los dos floats o los dos floats, va a hacer la división con la expresión decimal. Entonces, si Daniel hubiese puesto cantidad por 12.0, ya ese punto 0 evalúa como si fuese un float y ya no te va a dar el cociente, te va a dar el resultado cuántico. Uno que es para enteros y otro para con puntos flotantes, se dice, que es la forma de representación interna de los números con coma. Entonces, él elige cuál usar en función de lo que tenga acá, no de lo que tenga de este lado. Ahora vamos a probarlo porque está bueno eso, porque se lo van a encontrar en muchos ejercicios y van a tener que resolverlo. No importa qué valor sea acá. El principio es, como les decía Ángel recién, ¿de qué tipo son los datos que estoy haciendo acá? Si se encuentra que este es entero y esto es entero, usa el divisor de entero. Y si habría parte decimal, no la usa. ¿Sí? Pero mirá, después, si yo tengo acá, si el punto tenemos que usar no la coma, porque el separador de miles y el separador de entero con decimal, nosotros usamos coma y para separar la parte entera de la decimal, pero como esto está hecho para el lenguaje y los caracteres de Estados Unidos, lo usa al revés. El punto no separa miles, sino separa la parte entera de la decimal. Entonces tenemos que usar el punto. Entonces, si se encuentra uno de estos, va a aplicar el mecanismo que corresponda. Acá hay un entero, pero acá hay uno real, así que entonces va a usar el real. Pero como esto es entero, también se va a hacer pelota la parte que tenía. ¿Sí? Pero vamos a ver ahora, porque digamos, a mí... En este caso me viene bien que me trunque la parte decimal, pero en un montón de casos no. Yo quiero saber cuál es el promedio de edad. No me sirve. Quiero sacar un porcentaje, quiero sacar un montón de cosas y necesito la parte decimal. Entonces, vamos a hacer otro. Y vamos a probar. ¿Qué pasaría? Vamos a ponerle decimal punto CPP. Entonces, supóngase que lo que vamos a hacer es dividir dos números. Voy a tener dos números enteros, ¿sí? Que los voy a dividir. Y float es el tipo de dato que usamos para representar números reales, números con coma. Le voy a poner que esto es resultado. Entonces, resultado es una variable que me acepta que yo le ponga decimales. Por ejemplo, podría ponerle esto. ¿No? Ahora vamos a mirar esto para probarlo. Vamos a ver qué nos muestra la variable resultado. ¿Ven? Acuérdense que usamos el punto en vez de la coma, porque así nos lo impone los caracteres, el juego de caracteres que estamos usando con el codeblock. ¿Está? Me acepta, pero fíjense qué pasa si yo ahora, en resultado, bueno, acá directamente, de paso practicamos esto. Mira, a N1 le voy a asignar un 10 yo. En vez de asignarle un valor por teclado, se lo asigno a mano acá. Y a N2 le voy a asignar un 3. Y en resultado voy a hacer la división de N1 con N3, con N2. ¿Qué me tendría que dar esto?
Tendría que dar 3,33, ¿no? Y fíjense, me sigue dando 3. ¿Por qué me sigue dando 3? Como les decíamos recién, como esto es entero y esto otro también es entero, el tipo dice, escúchame, esta es entera, uso el mecanismo para dividir enteros. Entonces, si yo quiero la parte decimal, tengo que hacerle algún truquito. Un truquito puede ser, por ejemplo, multiplicar esto por 1.0. ¿Cambia el valor si yo lo multiplico por 1.0? Pero ya al ponerle 1 punto lo estoy haciendo le estoy convirtiendo esto en un número real, digamos, ¿no? Así que entonces, acá me quedó la ventanita abierta, por eso no se ejecuta. Profe, y si no, no se puede declarar a N1 y N2. Ya hace la cuenta como nos interesa. ¿Ven? ¿Qué me decían en el chat? Que en un ejercicio parecido yo lo que hice fue declararla en float a las variables para que me den Bien, la mirá. división con coma. Está bien. Entonces acá un compañero de ustedes está diciendo que él lo que hizo fue, declaró todas las variables float. Entonces, al declararlas como float, el resultado me da float. ¿Sí? Pero hay algo que no está, no pasa nada, para nosotros está todo bien, pero en términos de programación acá hay algo que no está bien. Nosotros siempre tenemos que ajustar el tipo de dato a lo que quiero representar. Entonces, si supónganse que estoy N1 y N2 son dos valores de cantidad de asientos y cantidad de personas. Queremos calcular, por ejemplo, el porcentaje de ocupación de la sala. Ahí tenés, por ejemplo. Tanto asiento como persona tiene que ser un valor entero. No le tengo que dar la posibilidad al usuario de que me ponga que hay, no sé, 50,8 asientos. ¿Qué significa 0,8 asientos? ¿Se entiende? Si yo lo que voy a representar son cantidades que no admiten decimales, yo hablo de personas, hablo de bancos, hablo de edificios, de vehículos, no tengo que dejar abierta la posibilidad que me pongan como algo. Y entonces tengo que poner entero, ¿sí? Pero puedes usar ahora sí la Floor Division. Floor Division es hacer una división y que redondee hacia abajo. Existe hay una biblioteca matemática donde puedes usar Floor y SIL para que redondee hacia arriba o hacia abajo. Pero acá lo que nosotros queremos, en este caso lo que queremos es que nos dé el valor con una expresión decimal. Así que. No, pero ponele, como decías, no puedes tener 0,5 alfajores. Si tenés 10 dividido 3, hay que te daría alfajores. Y lo que planteamos era directamente qué tipo de datos le vas a guardar. Sí, yo sé, pero bueno, en este caso. Claro, después el resultado vos decidís. ¿Qué pasa con el resultado? ¿No? Porque ponele, no sé, estoy calculando cuántas bolsas de cemento necesito. Entonces, si a mí me da 3,4, ¿cuántas bolsas van a comprar? 4. Entonces redondeo hacia arriba. Entonces busco alguna fórmula matemática, o yo la hago si no existe, digamos, ¿no? Ahí sí, el ejemplo que vos planteaste viene bien porque vos no puedes ir al corralón y decirle, tenemos media bolsa que no haya. No. Le compras una más y te sobrará. Entonces ahí se usa eso que vos dijiste de redondear hacia arriba. Son funciones que están incluidas también a través de bibliotecas. Miren, y esta es otra forma que tenemos, ¿no? Fíjense, yo acá estoy convirtiendo, float es el tipo de dato, ¿ven? Y lo ponemos entre paréntesis, acá estoy casteando, se dice. Quiere decir que en esta línea estoy convirtiendo este dato en float. Que el dato no va a cambiar, no pasa nada, pero fuerza a que el mecanismo que se use sea el de la división con decimales, ¿ven?
Esas son las alternativas, los truquitos que podemos hacer cuando tenemos ese tipo de ¿Se cosas. puede controlar la cantidad de decimales? Sí. Sí, hay variantes para controlar la cantidad de decimales. De vuelta, en esta materia no es necesario. Si aparecen esa cantidad o menos, daría igual, sí, pero es posible. ¿Qué dice el chat? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, un algo? Si quieren organizarse, está bueno. Tienen la cafetería del aula virtual. Ahí pueden establecer, digamos, cómo contactarse entre ustedes. Y está bueno que lo hagan y que intercambien los resultados de los ejercicios y demás. Está muy buena la idea. ¿Estamos, gentes? Sí. Gente, algo importantísimo es lo siguiente. Nosotros vamos a ir, estos ejercicios por ahí no suenan complicados, qué sé yo, pues está bueno que vayan metiéndose e intentando resolverlo. De a poquito, un par por semana, ir viéndolo, aprovechar las clases, porque después llega el momento del examen y ahí estamos en el horno, digamos, ¿no? Porque nos ponemos el fin de semana previo al examen a intentar aprender todo y no se aprende en un fin de semana. Así que está bueno en esta y en toda la materia, ir de a poquito y resolviendo ejercicios, no dejar pasar todo y hacerlo al final porque el final suele ser medio complicado. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, gentes? Bueno, entonces estamos, gente. Pasamos lista y listo. ¿Estás grabando? Sí, sí. Vas a grabar la lista. No. Aguanten todos un minutito que pasamos lista, ¿sí?